En la era soviética, el término cortina de hierro se refería a las fronteras simbólicas y físicas que separaban Europa oriental y occidental. Pero en 2025, el término adquiere un significado totalmente nuevo. Algunos miembros clave de la OTAN planean construir una nueva cortina de hierro, una cortina llena de minas terrestres. Ucrania está liderando la carga con una cortina de hierro de minas de 3.000 kilómetros o 1.864 millas que se está levantando en su frontera con Rusia. Pero no es el único. 5 miembros de la OTAN están considerando construir sus propias cortinas de hierro. Eso verá que las minas antipersona hagan un gran regreso mientras Europa se prepara para la guerra con Rusia. Comenzaremos con Ucrania. El 15 de julio, Euromaidan Press informó que Ucrania ha aprobado la suspensión de la Convención de Ottawa. Explicaremos esa convención con más detalle más adelante en el video. Pero esencialmente prohíbe el uso de minas antipersona contra las fuerzas enemigas. Ucrania ha pasado más de 3 años luchando contra un país que ignora completamente la convención. Ahora planea luchar fuego con fuego al retirarse de la convención, aunque temporalmente, para poder empezar a usar minas terrestres de nuevo. ¿Por qué? Ucrania tiene un plan: alinear con minas terrestres toda la frontera de 1.864 millas que comparte con Rusia y Bielorrusia. Esto dificultará enormemente a las fuerzas de Vladimir Putin cruzar de manera segura a Ucrania. Esta es la nueva cortina de hierro. Ucrania planea usar minas terrestres explosivas en lugar de muros y otras defensas fronterizas para mantener a raya a las fuerzas de Rusia. Según Roman Kostenko, secretario del Comité Parlamentario de Seguridad Nacional en Ucrania. Él dice que Ucrania no tiene opción. Debido a la extensa frontera con Rusia y Bielorrusia, de más de 3.000 kilómetros, es necesario crear un campo minado de varias decenas de kilómetros de ancho. Una defensa preventiva, proclamó Kostenko cuando Ucrania anunció su suspensión temporal de la Convención de Ottawa. Kostenko añade que las minas terrestres ayudarían a Ucrania a reforzar sus defensas y crear fortificaciones que detengan en seco a las fuerzas de Putin. En este momento, dice, las defensas de Ucrania no están a la altura. El enemigo las elude, afirma Kostenko. No siempre se construyen las fortificaciones en los lugares correctos. Deben ser custodiadas o combinarse con barreras de minas. Uno sin el otro no sirve. Esto es enorme. Ucrania está a punto de ir en contra de un tratado para proteger contra los horrores de las minas terrestres, no por voluntad propia. Lo ve como necesario debido a la invasión de Putin y al hecho de que Rusia está dispuesta a usar sus propias minas para devastar las fuerzas de Ucrania. Para comprender la importancia de este movimiento, debemos analizar a fondo la Convención de Ottawa. Creada a finales de 1997, la convención pedía la prohibición del uso de minas antipersona en todas las áreas de guerra. El tratado estaba abierto a posibles firmantes, dice la Organización de las Naciones Unidas, y actualmente tiene 165 estados que son parte de la convención. Rusia no es uno de ellos, según la Asociación de Control de Armas, y ese es el problema. La Organización de las Naciones Unidas afirma que el tratado ha llevado a una paralización virtual de la producción de minas antipersonales desde su inicio. También ha allanado el camino para que se destruyan alrededor de 48 millones de minas almacenadas, con todos los firmantes del Convenio de Ottawa habiendo entregado sus minas. El tratado también permite que se brinde apoyo a aquellos que han sido heridos por minas antipersonales. Además, proporciona mecanismos para eliminar estos tipos de minas terrestres del territorio de las naciones inscritas. Entonces, el concepto detrás de la Convención de Ottawa es simple: eliminar todas las minas antipersonales en el mundo para que ya no puedan ser utilizadas para matar y mutilar durante la guerra. Eso está bien, pero Rusia no es signataria y ha estado usando minas terrestres para causar estragos en Ucrania. Por más de 3 años, Ucrania ha enfrentado este problema mientras cumple con las prohibiciones de la Convención de Ottawa. Finalmente, se ha hartado. La retirada de Ucrania del tratado le permite construir una nueva cortina de hierro de defensas basadas en minas para defender su territorio de las fuerzas invasoras de Putin. Eso sería una gran noticia por sí sola, pero hay más. Ucrania no es la única nación europea que se está retirando de la Convención de Ottawa. Hay otros 5 que están en proceso de salir: Finlandia, Polonia, Lituania, Estonia y Letonia. Junto con Ucrania, esas 5 naciones, que son todos miembros de la OTAN, están en proceso de tomar medidas formales para retirarse de la Convención de Ottawa. Esto permite que la nueva cortina de hierro se extienda más allá de las fronteras de Ucrania con Rusia y Bielorrusia. Pronto, cientos de millas de regiones fronterizas deshabitadas podrían ser sembradas con minas antipersonales. La pregunta es simple: ¿por qué? Bueno, según los medios de United 24, los 5 estados de la OTAN se están retirando del Convenio de Ottawa porque tienen serias preocupaciones sobre lo que está haciendo Rusia, tanto dentro como cerca de sus fronteras. Las transferencias hechas de marzo a junio
de 2025 ocurren mientras los gobiernos regionales mencionan una seguridad más amenazante tras la invasión rusa a Ucrania en 2022 según 24. Para Ucrania, su lógica es sencilla. Ha luchado en una guerra injusta por más de 3 años. El Ministerio de Relaciones Exteriores del país emitió una declaración el 29 de junio afirmando esto. Enfatizamos que en el momento de la firma y ratificación de Ucrania de la Convención de Ottawa, tales circunstancias no existían y no se podían haber previsto. Como resultado, Ucrania se encuentra en una situación desigual e injusta que restringe su derecho a la autodefensa, consagrado en el artículo 51 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Para Ucrania, todo se trata de autodefensa. Para las otras 5 naciones que se están retirando, construir una nueva cortina de hierro se trata de preparación, y todas tienen muy buenas razones para querer hacerlo. Finlandia ha pasado los últimos meses observando cómo Rusia acumula tropas y revitaliza la antigua infraestructura militar cerca de su frontera. En mayo, The Guardian informó que Finlandia se preparaba para lo peor con Rusia, mientras finalizaba la construcción de las primeras 22 millas de una valla de 124 millas, planeada para proteger las zonas más vulnerables de la frontera. Finlandia comparte frontera con Rusia. La valla no cubrirá todo el límite y no bastará para frenar a Rusia si Putin decide invadir. La valla se construye mientras Rusia edifica nueva infraestructura militar cerca de Finlandia, incluyendo tiendas de campaña, refugios para aviones de combate y vehículos militares. El mayor general Sami Nurmi, jefe de estrategia de las fuerzas de defensa del país, describe la situación. Se están modificando estructuras y realizando preparativos moderados en la construcción de infraestructuras cerca de nuestras fronteras. Esto significa que, una vez que la guerra en Ucrania termine con suerte, comenzarán a traer de vuelta a las fuerzas que han estado luchando allí, especialmente las terrestres, dice Numi. Lo están haciendo en fases. Yo diría que todavía son números moderados. No es una gran construcción, pero en algunos sitios están construyendo nueva infraestructura y preparándose para incorporar nuevo equipo. El aumento puede ser pequeño ahora, pero Finlandia debe prepararse para ello. Y poder usar minas terrestres ofrecería mucha más protección que una valla que no cubre toda la frontera que comparte con Rusia. En Lituania también hay muchas señales de agresión rusa para las cuales el país quiere prepararse. El Estado báltico, ex parte del bloque soviético, quiere evitar caer nuevamente bajo control ruso. Sin embargo, también ha observado una presencia rusa demasiado cerca de su territorio. El 16 de mayo, un informe indicó que Lituania observó actividad de reconocimiento rusa cerca de su territorio durante el ejercicio de la OTAN llamado Lobo de Hierro. Putin envió un avión de su país a volar cerca de Lituania para observar el ejercicio y advertir al Estado báltico que Rusia siempre vigila sus acciones. United 24 afirma que el avión voló al espacio aéreo bielorruso para observar. El inspector general de la Bundeswehr alemana, Carsten Breuer, denunció el incidente como otra señal de que Rusia es una gran amenaza para la seguridad regional. Las minas terrestres no logran detener los aviones rusos. Al igual que Finlandia, Lituania teme una futura invasión rusa. Ese es el punto principal. Incidentes como Rusia enviando aviones espías cerca de su territorio intensifican esas preocupaciones. Pero la retirada de Lituania de la Convención de Ottawa le permitirá prepararse en caso de que Putin lance una invasión desde Bielorrusia, similar a la que lanzó en Ucrania. Lituania no es el único país báltico preocupado por Rusia. Según Radio Free Europe, del 24 de mayo, Letonia se prepara para un escenario negativo. Un informe revela que Letonia invertirá más de $350 millones en los próximos 5 años para fortificar su frontera. Letonia está construyendo vallas y tomando medidas similares para prevenir una posible invasión rusa, según explica Kaspar Lasdins, ingeniero senior en las Fuerzas Armadas del país. Planeamos cavar zanjas antitanque a lo largo de la frontera, como ves aquí ahora, luego fortalecerlas con dientes de dragón, dice él. Cada región tendrá sus propias soluciones. Usaremos recursos estatales y atraeremos empresas civiles. Los puntos de control ya están en su lugar. Y hay una ruidosa autopista que va directo de Moscú a Letonia, que el país reconoce como un posible punto de invasión para Putin. Letonia ha enfrentado previamente las tácticas de guerra híbrida de Rusia. Erigió una valla en el cruce fronterizo de Terejova en 2019 para detener la avalancha de migrantes ilegales que Rusia estaba enviando al país. Las minas antipersona volverían aún más temibles las defensas fronterizas que Letonia está construyendo. En Estonia también hay muchos problemas con Rusia. En mayo, TVP World informó que las autoridades estonias afirman haber descubierto un complot en el que políticos locales pro-Rusia colaboraron con el equipo de inteligencia militar de Putin para lanzar un complot. Crearían una fuerza paramilitar dentro de Estonia para derrocar al gobierno del país. El complot implicaba al líder y otras figuras clave del partido político pro-Rusia de Estonia, Juntos, que significa juntos.
El juicio está en curso. Esto demuestra que Putin tiene puestos los ojos en Estonia y los otros estados bálticos. La formación de una fuerza paramilitar en el país podría haber requerido la inserción de agentes rusos, lo que implicaría que los rusos cruzaron la frontera. También pudo haber allanado el camino para una invasión si los paramilitares fracasaban. Después de todo, la campaña inicial de agresión de Putin contra Ucrania en 2014 involucró a Rusia agitando a las fuerzas separatistas en las regiones de Donetsk y Luhansk. Eso fue finalmente un preludio a la invasión total que Rusia lanzó en febrero de 2022. Estonia quiere usar minas terrestres para proteger sus fronteras. Polonia también está involucrada en este asunto. En abril, Sergei Naryshkin, un jefe de espías ruso, advirtió que Polonia y los 3 estados bálticos mencionados serían el objetivo. En caso de agresión de la OTAN, el país estaría entre los primeros en sufrir, afirmó Naryshkin. Polonia y las repúblicas bálticas son particularmente agresivas, al menos verbalmente, afirmó. Constantemente blanden sus armas. Deberían entender, aunque aún no lo entienden, que, en caso de agresión de la Alianza del Atlántico Norte contra la Unión, sin duda se infligirá daño estatal a todo el bloque de la OTAN. Pero en mayor medida, los primeros en sufrir serán los portadores de tales ideas entre los círculos políticos de Polonia y los países bálticos. No puedes obtener una amenaza más clara que esa. Polonia también ha tenido que lidiar con los ataques aéreos de Rusia en Ucrania, acercándose cada vez más a su frontera. En julio, se vio forzado a desplegar sus aviones de combate tras un ataque ruso dirigido a Lviv. Rusia disparó 623 armas aéreas, incluyendo drones, y 26 de sus misiles de crucero, Kh-101, en ese ataque, matando a 13 ucranianos e hiriendo a 46 más en 7 regiones, dice Newsweek. Para Polonia, el ataque fue un recordatorio de que Rusia es una amenaza constante. Añade al cóctel el exclave de Kaliningrado, que limita con Polonia y ha sido hogar de alrededor de 12.000 tropas rusas, y obtienes otra amenaza fronteriza. Al igual que los estados bálticos y Finlandia, Polonia también lidió con el dominio soviético en el pasado. Estos 5 países se sienten amenazados por Rusia. Su retiro de la Convención de Ottawa muestra que quieren prepararse utilizando minas terrestres para proteger sus fronteras. Ucrania comparte la lógica, pero combate activamente a Rusia, mientras que los otros 5 países se preparan para una amenaza. A pesar de ello, la nueva cortina de hierro se acerca cada vez más a ser una realidad. Esto nos lleva a otra cuestión. ¿Por qué minas terrestres? Una razón es algo ya mencionado. Estas naciones quieren luchar fuego con fuego contra Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania enfatizó que ha estado librando una guerra injusta contra Rusia. No se pueden utilizar las mismas armas que Rusia está usando. Las minas terrestres antipersona encabezan la lista de armas que Ucrania no utiliza. Rusia no ha tenido reparos en usar minas terrestres ampliamente desde la invasión de Putin. Aunque en noviembre de 2020, Rusia afirmó que comparte los objetivos de la Convención de Ottawa y apoya un mundo libre de minas, desde febrero de 2022 ha llenado el paisaje de Ucrania con estas mortíferas armas. The Kiev Independent dice que Human Rights Watch ya había confirmado que Rusia estaba utilizando 13 tipos de minas antipersona, junto con el mismo número de modelos de minas terrestres antivehículo en Ucrania. Para diciembre de 2022, el uso de armas fue tan extenso que cerca del 30% del territorio de Ucrania ya estaba contaminado. Menos de un año tras la invasión rusa, la situación empeoró. Según el Centro de Análisis de Política Europea, para noviembre de 2024, el 40% del territorio ucraniano contenía minas terrestres. Tanto Ucrania como Rusia estaban colocándolas en ese momento, aunque Ucrania se había limitado a las minas terrestres antivehículo que no están prohibidas bajo la Convención de Ottawa. El mayor general James Cowan, director del grupo de desminado Halo Trust, explicó la magnitud del problema en ese instante. La escala de este desafío es asombrosa, le dijo a SIPA. Si solo Halo Trust fuera responsable de despejar los 2 millones de minas en Ucrania, tardaría unos 127 años con financiamiento constante. 2 millones de minas terrestres en Ucrania. Lo más alarmante para los países que desean erigir una nueva cortina de hierro es que 2 millones es solo una mínima parte. Como uno de los pocos países importantes que no firmó la Convención de Ottawa, Rusia ha podido acumular un gran arsenal de minas antipersonales. Un análisis de Statista de noviembre de 2024 sugiere que Rusia tiene más minas que cualquier otro país, con un arsenal sospechado de 265 millones. Ningún otro lugar se acerca. La guerra en Ucrania ha demostrado que Rusia está dispuesta a recurrir a ese arsenal para dañar a un enemigo. La cortina de hierro es una respuesta lógica. Si Rusia va a usar minas antipersona en tal magnitud, Ucrania y los otros 5 países que se retiran del Convenio de Ottawa dirán que deberían poder hacer lo mismo.
La retirada del Convenio de Ottawa permite a 6 naciones acceder al único arma capaz de contrarrestar el uso intensivo de minas por parte de Rusia, desde una perspectiva estratégica. United 24 también señala que hay una cantidad masiva de área que los 5 países fuera de Ucrania necesitan cubrir para protegerse contra una invasión rusa. Más de 2.150 millas de frontera densamente boscosa y escasamente poblada se encuentran entre la Laponia finlandesa y la provincia de Lublin en Polonia, dice el medio. Y gran parte de esa tierra es vulnerable a una invasión rusa. La creación de una cortina de hierro que se extienda por toda esa región al menos causaría bajas a Rusia si intentara invadir. También retrasaría a Rusia lo suficiente para que los países de la OTAN prepararan sus defensas internas. Tanto Lituania como Polonia ya están avanzando hacia la colocación de minas en sus regiones fronterizas como parte del proyecto Escudo del Este, informó Pravda. En marzo, el Ministerio de Defensa de Lituania lo declaró en un comunicado, siguiendo el ejemplo de Polonia. La frontera del flanco noreste puede reforzarse con varios niveles de fortificaciones, incluyendo, pero no limitado a minas antipersona y minas antitanque. También debemos considerar las implicaciones de costos, específicamente el bajo costo de usar minas antipersona en comparación con otros mecanismos de defensa fronteriza. Los aliados de la OTAN que se han retirado del Convenio de Ottawa también pueden argumentar que las minas antipersona proporcionan un disuasivo rentable en ausencia de artillería, soldados y otros recursos vitales. Aunque Polonia ha construido un poderoso ejército en los últimos años, los estados bálticos, incluso colectivamente, tendrían dificultades para enfrentarse a incluso una invasión rusa parcial. Si pueden gastar muy poco a cambio de un disuasivo masivo, lo verán como una victoria neta. Solo una cosa podría interponerse en el camino de crear una nueva cortina de hierro minada. La razón por la que Rusia ha podido usar minas antipersona en una medida tan masiva en Ucrania es que no se había adherido al Convenio de Ottawa. Se sospecha que Rusia tiene un arsenal de aproximadamente 265 millones de minas, ya que no se ha prohibido a sí misma su construcción. Lo mismo no se puede decir de las naciones que ahora están abandonando el convenio. Además, esas naciones deben afrontar que casi todos sus aliados son firmantes, quienes no tendrán minas antipersona para venderles o donarles. Según Army Technology, en junio, se destacó la escasez de minas terrestres producidas por los países aliados de la OTAN que brindan apoyo, necesario para crear una cortina de hierro, especialmente si esa cortina de hierro va a más que duplicar su tamaño desde la que Ucrania quiere crear. Eso también cubre a Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia y Polonia. Corea del Sur dispone de cientos de miles de minas terrestres que podría ofrecer, aunque ya no las fabrica y quizás prefiera conservarlas como elemento disuasorio ante Corea del Norte. Statista dice que Estados Unidos también tiene un arsenal sospechoso de alrededor de 3 millones de minas antipersonales. Tampoco es signatario de la Convención de Ottawa. Lituania ha tomado un camino distinto para adquirir los recursos necesarios para construir la nueva cortina de hierro. Army Technology dice que ya ha dedicado $937 millones a la adquisición de minas terrestres. Parte del dinero podría utilizarse para construir instalaciones de producción nacional que permitan fabricar minas antipersona propias. La adquisición es un reto futuro. Por ahora, 6 naciones optan por retirarse. El Convenio de Ottawa nos dice que la perspectiva de una cortina de hierro llena de minas es una posibilidad muy real para el futuro de Europa. Solo en Ucrania, esa cortina podría extenderse por 3.000 kilómetros si los 5 aliados de la OTAN que también abandonan el convenio cubren todas sus fronteras. La cortina de hierro podría convertirse en una barrera de 6.400 km para frenar en seco una posible invasión rusa futura. A Putin no solo le preocupará la perspectiva de una cortina de hierro. Ucrania está destruyendo poco a poco el imperio emergente de drones rusos, reduciendo las opciones de Putin para ofensivas aéreas. Mira el video para saber más y suscríbete al Military Show para seguir la cobertura sobre los preparativos europeos ante una futura agresión rusa. Gracias por vernos.